Sí, muy buenos días a todos los presentes. Estamos por comenzar este foro sobre la actualidad, retos y perspectivas a 4 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En virtud de ello, se le da a todos la más cordial bienvenida por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido, se cede la palabra al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, que es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que dé inicio a la presente sesión. Muy buenos días, distinguido presidium, doctor César Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM, licenciado Roberto Campa Cifriam, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, senadora Angélica Peña de la Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de la UNAM, maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIS, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, y doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del 2011, implicó una profunda transformación en el sistema de protección de derechos contenido en la Constitución, mediante el cual el concepto de garantías individuales, incorporado por el Constituyente del 17, fue sustituido por la acepción más amplia de derechos humanos. Transformación que implicó una evolución en su tratamiento y protección, pues estos dejaron de ser otorgados por el Estado para ser reconocidos como derechos inseparables de la condición humana, cambio evidenciado mediante la obligación de todas las autoridades para regir su actuar con base en los principios pro persona, interpretación conforme, indivisibilidad, progresividad, interdependencia, como fundamentos de la actuación pública y principios rectores indiscutibles de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas nacionales. Asimismo, el universo de los derechos se amplió al incorporarse todos aquellos derechos contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Este proceso de transformación al sistema de protección de derechos humanos ha sido acompañado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde sus comienzos, no solo en su diseño jurídico, sino incluso en su implementación. Prueba de ello son la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo primer titular fue el doctor Jorge Carpizo, exdirector y rector de nuestra universidad, y posteriormente por Jorge Madrazo y José Luis Soberanes, exdirectores también de este instituto, y actualmente por el licenciado Luis Raúl González Pérez, colega de este instituto igualmente y anterior abogado general. Igualmente, en nuestro claustro académico se encuentran quienes fungirían como jueces e incluso presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a los doctores Héctor Fix-Amudio y Sergio García Ramírez, presente aquí entre nosotros, y incluso actualmente 2 reconocidos investigadores de nuestro claustro académico se encuentran en funciones en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los doctores José Luis Orozco Enríquez y Eduardo Ferrer MacGregor, respectivamente. Todos ellos participaron y participan activamente en la defensa y protección de los derechos, no solo en México, sino también en su sobresaliente desempeño en los citados institutos internacionales para la defensa de los derechos, lo cual ha contribuido para que el Estado mexicano reconozca inicialmente el control de convencionalidad y finalmente
elevara a rango constitucional la reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011, cuyo cuarto aniversario celebramos hoy. En efecto, el Instituto ha estado presente en estos procesos mediante la implementación de proyectos de investigación, proyectos de ley, proyectos de reglamento, foros de discusión, seminarios y conferencias relacionados con resoluciones o sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana, e incluso y con frecuencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo así una vez más con su misión de promover la ampliación y la protección de los derechos humanos. Ahora bien, es importante señalar que la defensa de los derechos humanos es una tarea que debemos llevar a cabo todos, tanto académicos como autoridades de los tres poderes constituidos y de los tres niveles de gobierno, junto con la sociedad civil en su conjunto, quienes debemos fungir como guardianes e implementadores de esta importante reforma, asegurando que su espíritu sea cumplido en la aplicación diaria de la justicia, preservándola de interpretaciones o reformas que menoscaben su finalidad, todo ello con el propósito de ampliar el esquema de derechos humanos reconocidos para los mexicanos y para todos aquellos que estén en el territorio mexicano. Este día de celebración es importante reconocer que la reforma constitucional, sin embargo, no es por sí misma mecanismo suficiente para detener la violación a los derechos humanos. Para estar en condiciones de alcanzar su respeto, es necesario comprometer tanto a los poderes constituidos como a la sociedad civil en el trabajo tenaz y constante de su divulgación, aplicación, protección de la reforma en todos los ámbitos de la justicia y la administración, así como en el diseño de políticas públicas y la administración cotidiana del Estado. Estas tareas revisten particular importancia, pues durante los 4 años de vigencia de la misma, de la reforma han existido diversos intentos por menoscabar su alcance, provocando el riesgo de enfrentarnos a una regresión en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en el mes de enero de 2013, enfrentamos 2 iniciativas de reforma en el Poder Legislativo que pretendieron eliminar el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, modificando el mismo artículo 1 de la Constitución. También se han levantado voces al interior de los poderes judiciales para limitar el alcance de la reforma, restringiendo algunos de sus principios y estableciendo límites a los derechos humanos de fuente internacional, cuando exista en particular alguna restricción en la Constitución, situación generadora de amplias discusiones. Nosotros, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, seguiremos siendo fuente no solo de investigación original en materia de derechos humanos, sino además amplio foro para la discusión, estudio y desarrollo de los derechos humanos, pues es nuestra responsabilidad continuar con la defensa de estos, señalando, como lo hemos hecho hasta ahora, cualquier intento desde los poderes constituidos, los organismos constitucionales autónomos o incluso de los poderes privados en ejercicio de actos de interés público que pongan en riesgo los avances hasta ahora alcanzados en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Solo la defensa apropiada de esta reforma y el trabajo constante para su aplicación por todos nosotros logrará que en México se respeten los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio, mejorando así las condiciones de vida de la sociedad y el desarrollo de cada persona en lo individual. En nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Ugarte, muchas gracias por su presencia y sean todos ustedes bienvenidos. Gracias.
Se agradece la participación del doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox con sus palabras de bienvenida, y ahora se cede el uso de la palabra al doctor César Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Constituye para mí motivo de enorme satisfacción estar en mi casa académica, este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cuyo claustro me honro en pertenecer. Quiero saludar la presencia de quienes nos distinguen en el Presidium. Saludo con aprecio, con simpatía a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a la querida doctora Leticia Bonifaz, directora para la promoción de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente, saludo con respeto al licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al doctor Jaime Valls, el secretario ejecutivo de la ANUYES. Gracias, querido Jaime, por estar con nosotros. Agradezco evidentemente al doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También no puedo dejar de destacar la significativa presencia del doctor Luis de la Barrera, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de esta Universidad Nacional, y también al doctor Francisco Ibarra Palafox, el secretario académico de este instituto. Gracias a todas, a todos ustedes por su presencia. Quiero decir que constituye para la Universidad Nacional también una enorme satisfacción dar cumplimiento a un convenio celebrado a finales del 2013 con la Secretaría de Gobernación para impulsar acciones en favor, en beneficio de la promoción de los derechos humanos. Este seminario prueba, sin lugar a dudas, esta inescindible vinculación que debe existir entre esta Universidad Nacional y los poderes públicos del Estado mexicano en la consecución de objetivos compartidos y más aún de objetivos que tienen el alto propósito de profundizar en el significado, en el alcance de los derechos humanos que, sin lugar a dudas, dan vitalidad al orden constitucional, al orden democrático, al Estado de Derecho en nuestro país. Estamos convocados con una finalidad muy puntual: analizar los avances en la implementación de una de las reformas más paradigmáticas de los últimos años que ha vivido el Estado mexicano, la reforma en materia de derechos humanos, que, como pocas veces en la historia de nuestro país, inyectó una dosis muy alta, muy importante, todavía incuantificable de derechos humanos al orden democrático de nuestro país y al sistema jurídico mexicano. No tengo la menor duda que esa es la gran significación de esta reforma: vivificar el Estado constitucional y democrático de derecho a través de una inyección de vitalidad producto del reconocimiento más extenso de los derechos humanos de las personas en nuestro país. La relevancia de la reforma la conocemos. Es esta justamente, inyectar esa nueva vitalidad a nuestro orden democrático. Pero sabemos que las reformas constituyen actos puntuales en el tiempo. Estamos aquí precisamente para, congratularnos de una reforma que justamente empezó su vigencia hace precisamente cuatro años, el 11 de junio de 2011. Sin embargo, sabemos también que las reformas constitucionales
son procesos históricos en el tiempo, son procesos que necesitan una adecuada implementación a través de puntualizar los objetivos que persigue esa reforma, a través de idear los mecanismos para su adecuado seguimiento, de estructurar políticas para su implementación y también, al final del día, advertir los cambios que progresivamente debe ir generando esta reforma en la estructura completa del Estado mexicano. Implementar, desde mi punto de vista, significa dos cosas. En primer lugar, crear las condiciones medioambientales necesarias para garantizar el ejercicio efectivo y real de los derechos fundamentales. Y esas condiciones medioambientales, responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, significa pasar por temas tan sensibles para los mexicanos como el de la seguridad, el de la democracia, el del Estado de Derecho o el de la justicia cotidiana, entre algunos de los más elementales. Pero implementar significa también identificar y remover las barreras que obstaculizan e incluso impiden el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Obstáculos que pueden ser de naturaleza institucional, de naturaleza estructural, de naturaleza normativa o incluso de naturaleza cultural. Me parece que este seminario es propicio justamente para analizar estas dos vertientes de la implementación de la reforma a 4 años. Ver qué ha sucedido con esas condiciones medioambientales y ver también qué ha sucedido con esos obstáculos que aún nos impiden ese ejercicio real de los derechos. Esta reforma, sabemos, ha traído también una exigencia fundamental, que es poner en acción a todo el aparato estatal, a sus instituciones autónomas y a su sociedad organizada para la protección y promoción de los derechos fundamentales. Quiero decir que es vocación de esta universidad y del señor rector estar de lado, estar acompañando esta implementación de la reforma en materia de derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos tienen una capacidad de penetrar a todo el ordenamiento jurídico, al entero ordenamiento jurídico, pero también tienen una especial fuerza vinculante hacia todas las instituciones del Estado, y la Universidad Nacional no está exenta del cumplimiento de esas obligaciones en la promoción, la protección, la salvaguarda y la garantía de los derechos humanos. Este seminario es pues también un momento oportuno para patentizar ese compromiso de la universidad en seguir creando estructuras universitarias, en seguir definiendo políticas al interior de la universidad, en avanzar en normas, disposiciones y lineamientos, en interpretar su legislación universitaria y en favorecer una cultura, todas ellas compatibles con el nuevo paradigma de los derechos fundamentales. En este sentido, nos congratulamos de tener entre nosotros la posibilidad de discutir lo que hemos avanzado en la reforma a 4 años de distancia, pero también en enumerar claramente los retos, las exigencias que aún tenemos por consolidar al interior de los poderes públicos, las instituciones del Estado y también la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor César Astudillo Reyes por sus valiosas palabras de bienvenida. Ahora se cede el uso de la palabra al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Muchas gracias. Agradezco y saludo la invitación del licenciado Roberto Campa Cifrián. Muchas gracias, licenciado Campa,
del doctor César Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM. Muchísimas gracias. Saludo también a la doctora Leticia Bonifaz, a la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias por su presencia. A los distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. Hace 4 años, gracias a una larga e incansable lucha de organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos humanos, especialistas, académicos y legisladores, el Estado mexicano finalmente adecuó su marco normativo para reconocer los derechos humanos en una nueva dimensión, que antes se encontraba acotado a los términos de las garantías individuales. La reforma fue visionaria en virtud de que ante las limitaciones que pudieran existir para la defensa de los derechos humanos, se consideró como referencia obligada al derecho internacional, por lo que en la materia no solamente contamos con lo que establece nuestra Constitución, sino también con lo que determinan diversos tratados internacionales. Fuera del ámbito de los diferentes órdenes de gobierno, como sociedad, también debemos responsabilizarnos, trabajar para que en el proceso de socialización de los niños y jóvenes, el respeto a los derechos humanos sea un principio indispensable en su desarrollo y participación social y profesional. De ahí que particularmente las instituciones educativas sean agentes relevantes en el fomento y adopción de valores y conductas necesarias para el desarrollo de una sociedad más justa, plural y promotora del bien común. En lo que corresponde a la educación superior, las instituciones de este nivel educativo han jugado un papel fundamental en este sentido, principalmente porque son responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje, de la preparación de jóvenes en una perspectiva práctica o profesional, pero también ética y humanística. En este sentido, a propósito de la celebración del 4º aniversario de la reforma constitucional que hoy nos convoca, el 27 de noviembre del año pasado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la que orgullosamente represento, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objetivo de difundir e impulsar su aplicación. Posterior a la firma, la NUYES ha mantenido colaboración con la Secretaría de Gobernación y los titulares de las instituciones asociadas para concretar líneas de acción a desarrollar de manera conjunta. Una de ellas es el fortalecimiento de la figura del Ombudsman en las instituciones de educación superior, por lo que se inició un estudio para conocer quiénes cuentan con una defensoría de los derechos universitarios. Debe decirse que ha sido en décadas recientes que comenzaron a surgir estas figuras y al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución pionera. Al día de hoy, de acuerdo con los avances de dicho estudio, 33 instituciones asociadas cuentan con una figura encargada de vigilar, proteger y defender los derechos del personal académico, trabajadores administrativos y de los estudiantes, mismas que la mayoría de los casos son instancias u órganos autónomos o independientes de las autoridades de las propias instituciones. En general, entre sus principales funciones se encuentran fomentar los derechos humanos y universitarios, brindar orientación y asesoría a la comunidad universitaria a efecto de hacer valer sus derechos, proponer acciones para la prevención de violaciones a los derechos humanos y universitarios, recibir quejas y denuncias de presuntas violaciones a derechos universitarios, representar al ofendido en sus derechos ante la autoridad universitaria, proponer soluciones conciliatorias y emitir recomendaciones fundadas y motivadas a las autoridades implicadas. Como se puede apreciar, la figura de la Defensoría en las instituciones de educación superior va más allá de la protección de los derechos universitarios, ya que de acuerdo con los avances de este estudio, se concibe igualmente como defensores de los derechos humanos en general. Concluyo mi intervención señalando que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, seguirá coadyuvando para que temas como la justicia y los derechos humanos formen parte del quehacer de las universidades e instituciones de educación superior, ya que no solamente son formadoras de personas aptas profesionalmente, sino también de ciudadanos promotores de valores que aspiran a alcanzar mayores niveles de bienestar con responsabilidad social. No tengo duda sobre la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que junto con la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, permite transitar hacia un modelo de desarrollo social que, como señalé y reitero, requiere del compromiso y trabajo corresponsable, sobre todo de autoridades gubernamentales, instituciones educativas y de la sociedad en general. Muchas gracias por su atención.
Se agradecen las palabras dirigidas por Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al auditorio con motivo de este acto inaugural. Ahora se cede el uso de la palabra al doctor Luis de la Barrera Solórzano, actual coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días, es un gusto y un honor participar en este acto inaugural de tan importante foro, en el cual, dados los temas y sobre todo los participantes, sin duda escucharemos análisis y reflexiones sumamente interesantes. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, desde su creación, se propuso cumplir sus tareas atendiendo a una serie de convicciones. La causa de los derechos humanos pretende no solamente cambiar nuestra concepción del mundo, sino aspira a enmendar el mundo mismo. La vigencia efectiva de los derechos humanos posee una fuerza regeneradora sobre la opaca y rutinaria armazón de la sociedad, un poder benéfico y terapéutico que puede aliviarnos del poder despótico y del poder oscurantista. La causa de los derechos humanos es ariete y bandera contra la cadena de abusos, males y espantos que constituye la historia humana, ante los cuales es inadmisible la resignación. La causa de los derechos humanos tiene como punto de partida la convicción de que es posible intervenir positivamente en el decurso aciago del destino para sanearlo gradualmente de sus peores tendencias. La causa de los derechos humanos nace en la razón y en el corazón. Es la idea de lo justo y de lo digno, independiente y previa de cualquier legislación positiva capaz de juzgarlas a todas. La causa de los derechos humanos es una apuesta apasionada por la dignidad humana, que busca lo mejor para cada individuo y exige la permanente revisión de la vida social, su constante mejora. Pero es inadmisible que se invoque para justificar la impunidad de actos vandálicos, arguyendo que castigarlos es criminalizar la protesta social. La causa de los derechos humanos supone una lucha sin desmayo, pues tales derechos no se conquistan de una vez y para siempre, son frágiles y vulnerables y por eso aún más preciosos. Distinguidos miembros del Presidium, distinguido público, la reforma constitucional de hace 4 años venturosamente reconoció a los derechos humanos la mayor jerarquía de nuestro universo normativo. Como aquí ha señalado el doctor Ibarra Palafox, esa reforma hay que defenderla, pero desde luego debemos esforzarnos porque su cumplimiento sea cada vez más una realidad cotidiana. Muchas gracias. Se agradece la participación del doctor Luis de la Barrera Solórzano por sus importantes palabras de bienvenida al presente seminario sobre la reforma de derechos humanos. A continuación, para cerrar el presente acto inaugural, se cede el uso de la palabra al licenciado Roberto Campa Cifrián, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Buenos días a todas, buenos días a todos. Saludo de un jalón a todas mis compañeras y compañeros integrantes del Presidium, todas y todos muy respetados. Saludo la presencia de integrantes de la comunidad universitaria, la presencia
de muy distinguidos maestros, maestras y maestros, muchos de ustedes protagonistas de la defensa de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Saludo también a compañeras y compañeros servidores públicos de distintas dependencias que tienen a su cargo la responsabilidad de hacer valer los derechos humanos en cada una de estas dependencias. Primeramente quiero expresar a ustedes el saludo del secretario de Gobernación, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Compartir con ustedes la convicción que tenemos en la Secretaría de Gobernación de la importancia que tiene esta reforma para el presente y para el futuro de nuestro país. Esta es la base que nos obliga a poner a la persona en el centro de la actividad del Estado. Es un privilegio estar con ustedes, arrancando de manera formal esta jornada de reflexión y de diálogo. Con la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2012, se transformó la realidad jurídica de nuestro país. Como todos sabemos, auténticamente se cambió el paradigma constitucional y se cambió a partir de esto la relación de gobernantes y gobernados en nuestro país. Lo que antes era una obligación genérica, primordialmente pasiva y con pocas implicaciones prácticas, se volvió un mandato prioritario de carácter transversal y con una potencialidad transformadora para todas las autoridades. Hoy, todos los servidores públicos de todos los poderes, de todos los órdenes de gobierno, tienen la obligación, en el ámbito de su competencia, de promover, de respetar, de proteger y de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Hacer una reflexión como lo que nos proponemos en este foro, a 4 años de su vigencia, tiene como propósito también impulsar su implementación. Hay una preocupación en el Gobierno de la República sobre qué tanto hemos avanzado realmente en la reforma. Y nos parece que por el calado de la reforma, por la importancia de la reforma, 4 años es apenas el arranque de una reforma que para implementarse cabalmente requiere de un cambio cultural en nuestro país. 4 años son, en algunos casos, mucho tiempo para la implementación de una reforma. Para la reforma en materia de derechos humanos, es apenas el arranque. En esta reflexión que habremos de hacer desde distintos ángulos, desde la visión de las autoridades, de las instituciones académicas, de la sociedad, hay un punto de coincidencia, y este es reconocer la necesidad de la difusión de la reforma. Necesitamos que la reforma sea más conocida y necesitamos que la reforma sea más aprendida con y sin H intermedia, aprendida también como una tarea de aprehensión, de hacer propia la reforma de las autoridades que tienen relación con ella. La participación de las instituciones educativas, como en este caso la máxima casa de estudios, y la participación de ANUYES es esencial para profundizar en el conocimiento de la reforma. En el caso del Poder Ejecutivo, permítanme muy brevemente comentarles algunas de las líneas de acción que estamos llevando a cabo y que pongo a su consideración y análisis. Como ustedes saben, corresponde a la Secretaría de Gobernación coordinar este proceso de implementación. Le corresponde puntualmente a la Dirección General de Política Pública, a cargo del doctor Sepúlveda, aquí presente. Desde esta instancia hemos generado una estrategia que corre sobre 3 ejes. Un proceso amplio y transversal de sensibilización y capacitación, un esfuerzo de armonización de todos los ordenamientos administrativos conforme a los principios de la reforma y la construcción de una red de difusión que permita llegar a todos los rincones del país. Con esta estrategia hemos trabajado
de manera intensa. Y sin embargo, hoy tenemos que reconocer que hay que trabajar más, que tenemos que ser más asertivos para lograr mejores resultados. Bajo esta premisa es que hemos convocado conjuntamente a este foro, esperando lograr importantes reflexiones y arribar a conclusiones prácticas y útiles. En este proceso al que he hecho referencia, hemos adoptado como uno de los principios hacerlo con la sociedad. Ese es el compromiso. Precisamente por ello, hemos conformado un Consejo Ciudadano para la implementación de la reforma, al que, por cierto, pertenece el director de este instituto, el director de Jurídicas y el rector de esta casa de estudios. Este consejo es un apoyo fundamental para poder tener la visión ciudadana en la definición de las acciones que tienen que llevar a cabo las autoridades. Para concluir, permítanme señalar un punto sobre el que hemos estado trabajando en la Secretaría de Gobernación y también a nivel interinstitucional. Me refiero a la necesidad de establecer métodos de evaluación e indicadores precisos sobre el avance de esta reforma. Sabemos que si algo no se mide, no se puede medir, no se puede tampoco informar y no se puede evaluar. Este es otro de los retos importantes y por ello el próximo día 26 estamos convocando para que todos los involucrados en la reforma, los tres poderes constitucionales, la CNDH, presenten un informe sobre los resultados de la implementación de esta reforma y estamos trabajando también con instancias independientes de manera tal que podamos tener un sistema de medición, de seguimiento que resulte confiable. Estos esfuerzos tienden a lograr el impulso que requerimos en este proceso de implementación de la reforma constitucional. Es un privilegio estar con ustedes. Confiamos en que el resultado de este foro será de utilidad para el proceso de implementación de la reforma. Muchas gracias. Se agradece al licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por las palabras de bienvenida. Y con ello damos por inaugurado el Foro Reforma Constitucional de Derechos Humanos, a 4 años de su vigencia. Se solicita a todos los presentes que no abandonen el auditorio, ya que en breve dará inicio la conferencia magistral a cargo del doctor Sergio García Ramírez, intitulada Derechos Humanos y Reforma Constitucional. Muchísimas gracias.